Siempre creí que un cumpleaños en familia era el momento de sentirse rodeada de amor, gratitud y respeto. Después de toda una vida de sacrificios, una espera escuchar palabras de cariño, no de desprecio. Pero, en mi cumpleaños número 73, mi propia nieta gritó para que todos lo oyeran. Mi padre decide aquí, tú no eres nadie. Y si piensas que la historia termina ahí, estás equivocado. Lo que pasó después, cambió para siempre mi vida y la de ellos. Y al final, nadie creyó lo que fui capaz de hacer. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal, porque tengo muchas historias como esta para compartir contigo. Mi nombre es Soledad Montemayor, tengo 73 años, y durante décadas fui la mujer que levantó el imperio de los hoteles Montemayor Palace en toda España. Fui esposa, madre, abuela, y de manera ingenua, creí que el amor de una familia era el mayor patrimonio que alguien podía tener. Hasta el día en que descubrí que para ellos no era más que un obstáculo. Desde la mañana me había repetido que aquel día sería distinto, que en mi casa volvería a respirarse la armonía que tantas veces soñé recuperar. Ordené que el comedor principal se abriera, con sus ventanales enormes dejando entrar la luz y los reflejos en los espejos dorados. El mármol del suelo brillaba, los candelabros de cristal estaban encendidos y sobre la mesa se habían colocado copas de champán francés y platos de porcelana fina. Yo llevaba un vestido de seda marfil y un collar de perlas que siempre me hacía sentir acompañada por la memoria de mi marido. Tenía la esperanza de que, por una noche, el lujo no pesara más que el cariño. Los invitados comenzaron a llegar con sonrisas calculadas, saludos breves y perfumes intensos que impregnaban el aire. Entre ellos vi a Andrés, mi hijo, con un traje impecable y un reloj suizo que exhibía con la naturalidad de quien ya se siente dueño de todo. A su lado, Valeria, mi nieta, apareció con un vestido rojo de diseñador que resaltaba su arrogancia. Me miró de reojo como si yo fuera un mueble más de aquella mansión. Intenté sonreírle, pero su gesto distante fue un aviso de que algo estaba cambiando. Cuando todos se sentaron, el murmullo de las conversaciones llenó el salón como un zumbido incómodo. Yo estaba en la cabecera, donde siempre había estado, y desde ahí observaba cada detalle. Los cubiertos de plata reluciendo bajo la luz de los candelabros, el vino servido en copas altas, las servilletas dobladas con un esmero que contrastaba con la frialdad de los presentes. Nadie dijo una palabra sobre mi cumpleaños, ningún abrazo, ningún brindis. Solo silencio, como si de pronto me hubieran borrado de la escena. Tomé aire y quise romper la tensión agradeciendo la presencia de todos, pero antes de que pudiera hablar, Valeria golpeó con fuerza la mesa de mármol. Sus ojos chispeaban con una dureza que jamás había visto en ella. Con voz firme y clara, dejó escapar un grito que me partió en dos. Mi padre decide aquí, tú no eres nadie. El eco de esas palabras recorrió el salón como un golpe seco. Sentí que el piso de mármol, bajo mis pies, desaparecía. Los invitados guardaron un silencio helado, algunos desviaron la mirada, otros fingieron beber de sus copas para no involucrarse. Andrés no la reprendió. Al contrario, asintió con un gesto satisfecho mientras acariciaba la correa de su reloj. En ese instante entendí que la herida no venía solo de mi nieta, sino del hijo que había criado con desvelos y sacrificios. Ese hijo que había dormido en mis brazos cuando la vida nos faltaba, hoy me dejaba sola frente a todos. Mi corazón latía descompasado, sentí que la garganta se me cerraba y que ni el vino caro ni el aroma de las flores podían suavizar aquella humillación. Quise levantarme, pero la debilidad me obligó a permanecer sentada unos segundos más, observando los rostros indiferentes alrededor. Nadie me defendió, nadie detuvo aquella crueldad. Era como si de pronto me hubieran convertido en una intrusa en mi propia casa. Finalmente me incorporé con lentitud, acomodando el collar de perlas en mi cuello. No lloré, aunque por dentro una tormenta me atravesaba. Miré a Valeria, después a Andrés, y sentí que ya no había familia, solo desconocidos que ocupaban un lugar en mi mesa. Con pasos firmes caminé hacia la salida, sin pronunciar palabra. Cada mirada clavada en mi espalda era un recordatorio de que, para ellos, yo ya no contaba. En el pasillo, lejos de las luces del salón, apoyé la mano en la pared de mármol frío y respiré profundo. No había rabia en mi gesto, solo una certeza nueva que empezaba a gestarse en silencio. Aquella escena que acababa de vivir no sería un final, aunque quisieran hacerlo parecer. En ese dolor nacía otra versión de mí,
una que no pensaba permitir que me arrasaran sin más. No regresé al comedor. Desde la distancia escuchaba las risas que volvieron a llenar el espacio como si nada hubiera ocurrido. Yo permanecí en la penumbra, observando el reflejo de las lámparas a lo lejos, con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Algo se había roto para siempre, y yo ya no podía fingir que no lo veía. Esa noche, en medio del lujo que tanto me había rodeado, descubrí que mi dignidad valía más que cualquier fortuna. Y aunque mi corazón ardía de dolor, mi sonrisa contenida escondía una verdad que nadie sospechaba. La decisión que cambiaría el rumbo de todo ya estaba naciendo en mí. Al amanecer, escuché golpes secos en mi puerta. 2 criados entraron sin mirarme a los ojos, como si de pronto hubieran recibido órdenes de tratarme con distancia. Me pidieron que recogiera mis cosas, que mi dormitorio sería usado para nuevos arreglos de la casa. Mi habitación, decorada con tapices italianos y una cama con dosel de terciopelo, había sido mi refugio durante décadas. Cada rincón tenía un recuerdo: cartas guardadas en un cajón secreto, el perfume de mi esposo aún impregnado en las cortinas, fotografías enmarcadas en plata. Sentí que arrancaban un pedazo de mi vida mientras doblaban mis vestidos de seda en silencio. Me condujeron hacia el desván, un espacio oscuro y polvoriento que jamás había sido destinado para vivir. El olor a humedad se mezclaba con el crujido de la madera vieja bajo mis pasos. Apenas había una cama estrecha y una ventana pequeña que apenas dejaba pasar la luz. Me dijeron que sería más cómodo para mí, pero en sus palabras no había compasión, solo la excusa de alguien que quería despojarme de mi lugar. En ese instante comprendí que la mansión ya no era mía, aunque las escrituras siguieran llevando mi nombre. Bajé las escaleras para preguntar a Andrés qué significaba todo aquello. Lo encontré en el comedor, con una copa de vino caro en la mano y el periódico abierto sobre la mesa de caoba. Sin levantar la mirada, dijo: «Es por tu comodidad, mamá, queremos que descanses tranquila». Su tono era tan frío como el mármol del suelo. No era una decisión por mi bienestar, era un desalojo disfrazado de cuidado. Valeria entró justo después, riendo, con un bolso de diseñador colgado en el brazo. «La abuela ya no necesita tanto espacio, ese cuarto será mío», dijo con una frescura que me heló la sangre. La escuché hablar de redecorar la habitación con muebles nuevos, cortinas claras y un tocador de espejo iluminado. Mi dormitorio se había convertido en su capricho, y yo, en una sombra destinada al rincón más escondido de la casa. Intenté recuperar algo de control con mi tarjeta de crédito. Fui al vestíbulo, marqué mi clave y pedí que trajeran mi cuenta conjunta con el banco para hacer un retiro. El mayordomo regresó avergonzado: «Lo siento, doña Soledad, está bloqueada por motivos de seguridad». Sentí un vacío en el estómago. Ya no tenía acceso a mi propio dinero. Lo que había construido con años de trabajo en los hoteles estaba siendo confiscado en silencio, con la complicidad de quienes decían amarme. Volví al desván con mis joyas guardadas en una caja de terciopelo. Pero esa misma tarde, Valeria entró y las tomó sin pedir permiso. «Papá dice que es mejor que las guardemos nosotros, por si te pasa algo», dijo con descaro, guardándose mis aretes de diamantes en su bolso. Quise detenerla, pero su mirada desafiante me recordó que no estaba sola en esa conspiración. Ella y Andrés eran un frente unido contra mí. Me senté en la cama del desván y sentí el frío de las paredes desnudas. Recordé los viajes que había hecho, las noches en suites de hotel boutique, los banquetes en restaurantes elegantes donde me trataban con respeto. Pensé en la mujer que fui, rodeada de elegancia y orgullo, y me pregunté cómo había llegado a convertirme en alguien relegado a un rincón olvidado. El contraste era tan brutal que dolía más que cualquier herida física. Las criadas, que antes me trataban con cariño, ahora evitaban cruzar miradas conmigo. Una de ellas me susurró en el pasillo: «Lo quieren declarar incapacitada, doña Soledad, dicen que ya no recuerda bien las cosas». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No era solo el despojo de un cuarto o de mis joyas, era un plan para arrebatarme la dignidad, para silenciarme legalmente y quedarse con todo lo que me pertenecía. Esa noche apenas pude dormir. El sonido de los pasos en el pasillo, las risas apagadas desde el comedor, todo me recordaba que la vida en mi propia casa había cambiado para siempre. Cerré los ojos y respiré hondo, repitiéndome que no podían borrarme tan fácilmente. Mis recuerdos eran más fuertes que sus intrigas,
y todavía tenía la memoria clara de dónde estaban mis escrituras y mis documentos. Mientras escuchaba la lluvia golpear la ventana pequeña del desván, hice una promesa silenciosa: no me quebrarían. Podrían arrinconarme en la parte más oscura de la mansión, bloquear mis cuentas, esconder mis joyas, pero había algo que no podían quitarme. Mi decisión de luchar seguía intacta, y pronto encontraría la manera de demostrar que yo aún era la dueña de mi destino. Al tercer día de mi encierro en el desván, escuché murmullos que bajaban desde la planta baja. Me acerqué despacio a la barandilla de la escalera y distinguí la voz de Andrés en mi despacho de caoba. Ese espacio había sido mi lugar de trabajo, donde durante años firmé contratos, negocié con bancos y cerré acuerdos que levantaron el imperio Montemayor. Ahora, mi hijo estaba ahí dentro, ocupando mi sillón de cuero, como si siempre le hubiera pertenecido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé de pie, casi conteniendo la respiración, y escuché cada palabra que decía. «Es cuestión de tiempo», murmuraba, «mi madre ya no distingue la realidad, pronto podremos transferir la gestión de los hoteles». Mi corazón se detuvo un segundo. Él hablaba con un notario, un hombre trajeado que asentía mientras acomodaba documentos en una carpeta negra. Era evidente que buscaban declararme incapaz para quedarse con mis propiedades, como si yo ya no existiera. El notario le preguntó por la herencia y las cuentas conjuntas en el banco. Andrés respondió con calma, como si no hablara de la vida de su propia madre, sino de una inversión cualquiera. Las tarjetas de crédito ya están bloqueadas, no tiene acceso a nada, pronto podremos formalizar la transferencia. Yo apreté los puños. Escuchar mi destino reducido a números, a cuentas y a trámites legales, me hizo sentir más invisible que nunca. Retrocedí un paso y casi tropecé con la alfombra del pasillo. Recordé entonces las galas en los hoteles, las cenas elegantes donde me trataban como la anfitriona que era, la mujer fuerte que había levantado un imperio desde la nada. ¿Cómo podía ahora convertirme en el blanco de rumores que me pintaban como una anciana perdida en sus recuerdos? ¿Acaso la elegancia y la dignidad que siempre me acompañaron no valían nada frente a la ambición de mi propio hijo? Aquel mismo día vi los periódicos sobre la mesa del comedor. Las portadas hablaban de mí con titulares crueles. La matriarca Montemayor pierde la memoria, se acerca el relevo en los hoteles de lujo. Las fotografías que alguna vez me llenaron de orgullo aparecían deformadas por el veneno de las palabras. Eran imágenes mías en salones de gala, en viajes con políticos, en suites de hotel boutique. Ahora usaban esos recuerdos como pruebas de mi supuesta decadencia. Me encerré en el desván con un dolor en el pecho que no lograba calmar. Me preguntaba cómo alguien podía llegar tan lejos, inventando historias para destruirme. Andrés no solo quería mi dinero, quería mi silencio. Valeria, con su juventud arrogante, era la cara visible de ese plan, mientras él movía los hilos desde la sombra. La mansión entera se había convertido en un teatro donde yo era la villana de una obra que no había escrito. Pensé en la mujer que alguna vez fui, la que recorría agencias de viajes buscando destinos para expandir nuestros hoteles, la que firmaba acuerdos rodeada de hombres que al principio no me respetaban y luego se inclinaban ante mi firmeza. Esa mujer seguía viva dentro de mí, aunque me intentaran arrinconar. El eco de sus voces en el despacho fue la chispa que despertó algo que había quedado dormido, la necesidad de defender mi nombre. Me levanté de la cama del desván y caminé hasta la ventana pequeña. La lluvia caía sobre el jardín, resbalando por las ventanas grandes del comedor. Observé la silueta de Andrés brindando con una copa de vino caro, como si celebrara anticipadamente mi derrota. Sentí que me hervía la sangre, pero no podía irrumpir sin pruebas, sin una estrategia que asegurara mi victoria. Yo no me lanzaría a una batalla perdida. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban en círculos, recordando cada palabra del notario, cada gesto de Andrés, cada sonrisa fría de Valeria. Sabía que el tiempo jugaba en su favor, que cuanto más me mostraran aislada, más creíble sería la mentira de mi supuesta incapacidad. Me repetí a mí misma que no debía desesperar. La desesperación era lo que ellos esperaban. Yo necesitaba serenidad, cálculo y un golpe certero. Al amanecer, mientras tomaba un café que sabía más amargo que nunca, entendí que la batalla no se libraría en el desván, sino fuera de esas paredes. No podía enfrentar sola a quienes estaban dispuestos a borrarme. Necesitaba un aliado que supiera cómo protegerme legalmente,
alguien que conociera mis cuentas, mis propiedades y mi herencia mejor que ellos. En ese instante, un nombre vino a mi mente como un rayo: Carmen Villalobos. Me tomó 2 días reunir el valor de salir de la mansión sin que nadie lo notara. Sabía que Andrés había ordenado a los choferes y al personal vigilar cada movimiento mío, como si yo fuera una niña traviesa y no la mujer que había levantado un imperio. Guardé unos papeles en mi bolso de cuero, me cubrí con un abrigo gris y salí por la puerta trasera, respirando el aire helado de Madrid. No me importó el riesgo. Necesitaba recuperar mi voz antes de que me borraran por completo. Tomé un taxi y pedí que me llevara a la Gran Vía. El tránsito era un caos, pero esa confusión me dio cierta calma. Entre tanta gente, yo podía desaparecer un rato de la mirada de mi familia. Bajé frente a un café de lujo que solíamos frecuentar con mi esposo después de largas reuniones en el club privado. El aroma del café recién molido mezclado con perfume caro me envolvió al entrar. Mis manos temblaban, no de frío, sino de expectativa. Carmen Villalobos estaba allí, esperándome en una mesa al fondo. Vestía un traje oscuro impecable y su portafolio de cuero descansaba a un lado de la silla. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa que mezclaba respeto y preocupación. «Doña Soledad», dijo en voz baja, «no pensé que me buscaría después de tantos años». Yo la abracé con fuerza, como quien encuentra un faro en medio de la tormenta. Sentí que por fin alguien podía escucharme sin juzgarme. Nos sentamos y pedí un café fuerte. Ella abrió su portafolio y colocó sobre la mesa varios documentos. «Necesito que me diga la verdad. ¿Conserva todavía los originales de las propiedades y los fideicomisos?», preguntó con seriedad. Saqué de mi bolso un sobre con copias y asentí. «Conservo todo, Carmen. Hasta la fuerza que me quieren robar», respondí con un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas, me sentí dueña de algo más que mis recuerdos. Carmen revisó cada papel con calma, su pluma subrayando nombres, fechas y números de cuentas. La vi levantar las cejas varias veces, como sorprendida de que todavía tuviera control sobre tantos bienes. «Doña Soledad, lo que su hijo planea no funcionará si usted conserva esto. Podría detenerlo todo con un movimiento legal bien hecho». Sus palabras me devolvieron una chispa de esperanza. No estaba perdida, aún quedaba una salida. Mientras hablábamos, el murmullo de las mesas cercanas me parecía lejano. Veía parejas brindando con copas de champán, ejecutivos revisando sus celulares, turistas con bolsas de diseñador. Yo, en cambio, solo pensaba en recuperar mi dignidad. En ese café elegante, rodeada de lujos que ya no me decían nada, entendí que lo único que realmente importaba era mi decisión de no rendirme. Carmen me habló de cuentas en el extranjero, de transferencias que podían bloquearse, de fideicomisos blindados que me devolvían el control. Cada palabra era como un bálsamo que cubría las heridas que Andrés y Valeria habían abierto en mí. Me explicó que todo dependía de mover esos documentos antes de que ellos lograran una declaración legal de incapacidad. Era una carrera contra el tiempo, pero yo estaba dispuesta a correrla. Guardé de nuevo los papeles en mi bolso y sentí que mis manos ya no temblaban. Le pedí a Carmen discreción absoluta, y ella me juró que nadie sabría de nuestra reunión. «Confíe en mí», dijo, «esto no termina aquí». Sus ojos brillaban con convicción, y por primera vez en semanas me vi reflejada como la mujer fuerte que alguna vez fui. Esa que no pedía permiso para levantar hoteles ni para decidir su destino. Al salir del café, la ciudad me pareció distinta. Las luces de los escaparates, los coches de lujo circulando por la avenida, el bullicio de la gente, todo tenía un aire de complicidad con mi secreto. Caminé con paso firme, como si cada piedra del suelo me recordara que aún tenía control sobre mi vida. Ya no era la mujer arrinconada en un desván. Volví a ser la matriarca que podía cambiar las reglas del juego. De regreso en el taxi, cerré los ojos y pensé en lo que venía. No sería fácil. Ellos no se quedarían de brazos cruzados, y cada paso debía ser calculado. Pero ya no estaba sola, tenía a Carmen y tenía mis documentos. Sentí que el desván no me esperaba esa noche, sino un camino nuevo hacia mi libertad. ¿Y tú? Si tus propios hijos intentaran arrebatarte lo que construiste con tu vida entera, ¿serías capaz de perdonarlos o lucharías hasta el final? 2 días después de mi encuentro con Carmen, viajé en silencio rumbo al banco. Pedí un coche común,
nada de choferes ni de marcas llamativas que pudieran delatarme. Llevaba un abrigo oscuro, gafas grandes y un bolso de cuero donde escondía mis llaves y mis documentos. Mientras avanzábamos por las calles de Madrid, recordaba la cantidad de veces que había llegado a ese mismo banco en coches de lujo, con empleados abriéndome la puerta y gerentes esperándome con reverencias. Esta vez entraba sola, casi invisible, pero con la certeza de que cada paso era vital. Al llegar, caminé directo hacia la bóveda subterránea. El guardia me reconoció, aunque fingió sorpresa al verme. «No la esperábamos, doña Soledad», murmuró mientras me acompañaba por un pasillo frío y metálico que olía a humedad. Cada puerta blindada se cerraba detrás de nosotros con un sonido seco, como martillazos que sellaban secretos. Sentí un escalofrío, pero también una extraña paz. Lo que había guardado ahí era mi verdadero seguro de vida. Cuando me entregaron la caja fuerte, mis manos temblaron al girar la llave. El metal crujió con un eco grave y pesado. Dentro encontré todo lo que había resguardado en silencio durante años: contratos originales de propiedades, acciones de mis hoteles, escrituras firmadas, joyas heredadas de mi madre y un par de cartas que jamás había mostrado a nadie. Pasé los dedos sobre cada documento como quien acaricia la piel de un hijo perdido. Esos papeles eran más que riqueza, eran la historia de mi dignidad convertida en números. Respiré hondo y revisé uno por uno. Había títulos de propiedad de casas, cuentas con transferencias programadas y fondos en el extranjero. También estaban mis joyas de esmeraldas, guardadas en estuches de terciopelo verde. El brillo de aquellas piedras iluminaba la penumbra del sótano con una fuerza que me recordó que yo no era una sombra. Podrían arrinconarme en un desván, pero el verdadero poder seguía en mis manos. Mientras acomodaba los papeles, pensé en Andrés y en Valeria. Ellos creían que ya me tenían derrotada, que podían declararme incapaz y repartirse lo que no les pertenecía. Sonreí con amargura. No sabían que el alma de los Montemayor estaba guardada en ese sótano frío, esperando a que yo la reclamara. No era una mujer derrotada, era una estratega en silencio. Y en esa bóveda lo confirmé. Tomé asiento en una silla metálica y cerré los ojos. Recordé los viajes que había hecho con mi esposo para abrir hoteles boutique en distintas ciudades, las reuniones con banqueros que al principio no confiaban en mí por ser mujer, y la forma en que logré imponernos en un mundo hecho para hombres. Cada recuerdo era una fuerza que regresaba, como si aquel sótano no fuera un encierro, sino el lugar donde renacía la mujer que siempre había sido. Guardé todo de nuevo con cuidado, organizando las carpetas para que Carmen pudiera usarlas en el momento preciso. Antes de cerrar la caja, acaricié el estuche con las joyas de esmeraldas y susurré: «Esto es mío, y nadie me lo quitará». El eco de mis palabras rebotó en las paredes de concreto, confirmando que no estaba hablando solo con piedras, sino conmigo misma. Salí del sótano con pasos firmes. El guardia me miró con respeto y bajó la mirada como quien entiende que no se enfrenta a una anciana débil, sino a alguien que guarda secretos más pesados que el acero. Me ajusté el abrigo, coloqué el bolso en mi hombro y caminé hacia la salida sin voltear atrás. Ese banco había sido testigo de mis victorias pasadas y ahora lo sería de mi renacer. Al subir al taxi, miré por la ventana el bullicio de la ciudad. Sentí que el aire frío golpeaba mi rostro como un recordatorio de que seguía viva, lista para la batalla. Ya no era la mujer despojada en un desván, era la dueña de un arsenal silencioso que pronto mostraría en público. Con los documentos seguros y el plan en marcha, supe que el próximo paso sería usar la voz. No bastaba con tener las pruebas, necesitaba que el mundo me escuchara. Y para eso, debía encontrar aliados en la prensa, alguien que supiera contar mi verdad antes de que la mentira de mi hijo se convirtiera en historia oficial. El día después de salir del banco, desperté con un pensamiento que no me dejaba tranquila. ¿De qué servía guardar documentos en silencio si afuera se construía una mentira sobre mí? Andrés había sembrado en la prensa rumores de demencia, y cada titular era un golpe directo a mi dignidad. Si quería sobrevivir, no bastaba con tener pruebas legales, debía recuperar mi voz. Y supe exactamente a quién buscar: a Javier Ortega, un periodista veterano que en otros tiempos había cubierto cada inauguración de mis hoteles de lujo. Lo cité en un restaurante elegante, de esos con manteles blancos y velas encendidas a media tarde. Cuando llegó, noté que el tiempo había dejado canas en su cabello, pero su mirada seguía siendo la misma: aguda, inquisitiva, incapaz de conformarse con medias verdades. «Doña Soledad», me dijo al estrecharme la mano,
nunca pensé verla en estas circunstancias. Yo bajé la mirada un instante, sabiendo que mostrar mis heridas era también reconocer mi vulnerabilidad. Ordenamos café fuerte y una botella de agua mineral. El murmullo de las mesas cercanas se mezclaba con el sonido de cubiertos finos chocando contra porcelana. Le conté todo: el despojo del dormitorio, las tarjetas de crédito bloqueadas, el intento de declararme incapaz, el desprecio de Valeria. Javier me escuchaba sin interrumpirme, tomando notas en una libreta de cuero desgastada. Cada palabra mía parecía encender en él la necesidad de sacar a la luz una verdad que nadie sospechaba. «Esto es grave», me dijo finalmente. «No solo quieren despojarla, quieren borrarla de la historia. Y usted no puede permitirlo». Sus palabras resonaron en mí como un eco que confirmaba lo que ya sabía. Él me propuso preparar un reportaje, una entrevista exclusiva que desmentiría las versiones de Andrés. Yo asentí, aunque aclaré que aún no era el momento. Necesitaba que mi voz apareciera justo cuando el golpe legal estuviera listo. No antes. Javier entendió de inmediato. «Usted quiere que el mundo la vea de pie, no como una víctima escondida», dijo con una media sonrisa. Y tenía razón. Yo no buscaba compasión, buscaba respeto. En ese instante recordé todas las veces que había posado para cámaras frente a hoteles recién inaugurados, rodeada de políticos y empresarios. El lujo de aquellas noches no estaba en los trajes o en el champán, sino en la certeza de que había construido algo con mis propias manos. Mientras él revisaba mis documentos, vi cómo su expresión cambiaba. «Esto es dinamita», susurró. Eran contratos originales, escrituras y transferencias que demostraban que yo seguía siendo la dueña de todo. Nadie podría refutarlo sin quedar en evidencia. Javier levantó la mirada y agregó: «Cuando hablemos, España entera sabrá la verdad». Y aunque una parte de mí sentía miedo, otra se llenaba de una calma nueva. Mi historia no sería enterrada tan fácilmente. Pagamos la cuenta y al salir a la calle me sorprendió el aire frío de la tarde. Los coches de lujo circulaban veloces por la Gran Vía, la gente caminaba con bolsas de diseñador, y yo me sentía distinta. No era una anciana perdida, era una mujer que se preparaba para levantar la voz en el momento justo. Javier me acompañó hasta un taxi y me prometió discreción absoluta. «Cuando llegue la hora, estaré listo», dijo antes de despedirse. En el camino de regreso, observé la ciudad iluminada por los anuncios de neón y recordé cuántas veces había soñado con esa Madrid vibrante mientras planeaba viajes de expansión para mis hoteles. Ahora la veía con otros ojos, ya no como un escenario de triunfo, sino como el campo de batalla donde debía recuperar mi lugar. La ciudad no había cambiado, yo sí. Llegué a la mansión y caminé directo al desván. Guardé los papeles en mi bolso y me senté en la cama, escuchando las risas de Andrés y Valeria desde el comedor. Ellos celebraban como si ya fueran dueños de todo, brindando con copas de cristal. Yo sonreí en silencio, sabiendo que cada carcajada era un préstamo del tiempo y que pronto la verdad los alcanzaría. Esa noche, mientras apagaba la pequeña lámpara del desván, pensé en el siguiente paso. No bastaba con tener a Carmen y a Javier de mi lado. Debía observar más de cerca a mis enemigos, ver cómo actuaban en público, cómo se presentaban ante los demás. Y entonces lo decidí. La próxima vez que me invitaran a una cena, aunque fuera como adorno, aceptaría. No para compartir, sino para mirar. Para entender cómo se movían los traidores dentro de mi propia casa. Acepté la invitación de Andrés sin mostrar resistencia. Él parecía sorprendido, como si pensara que me negaría a asistir a la cena que había organizado en el Salón de Cristal. Pero yo sabía que observar era parte de mi estrategia. Esa noche me vestí con un traje sobrio de seda azul y un abrigo ligero. Caminé despacio por el pasillo, escuchando el eco de mis tacones sobre el mármol, consciente de que cada paso me devolvía la fuerza que intentaban arrebatarme. Al entrar al salón, el brillo me cegó por un instante. Las lámparas de cristal colgaban majestuosas, las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y copas de champán. Políticos, empresarios y banqueros llenaban el espacio con conversaciones altivas. Me sentí como una invitada extraña en mi propia casa, como si mi historia hubiera sido borrada de los muros que yo misma decoré con lujo y elegancia. Nadie se levantó a saludarme, solo me señalaron una silla al final de la mesa. Me senté en silencio, rodeada de murmullos que parecían cuchillos disfrazados de cortesía.
Andrés se paseaba por el salón con un traje oscuro impecable y un aire de dueño absoluto. Hablaba de cuentas, de inversiones, de transferencias bancarias, como si ya hubiera tomado posesión de todo. Valeria, deslumbrante con un vestido de diseñador color esmeralda, sonreía a los invitados como si fuera la heredera indiscutible. Yo los observaba desde lejos, tomando cada detalle como un registro en mi memoria. La comida fue servida en vajilla de plata y el vino tinto llenó copas de cristal. Yo apenas probé bocado, el sabor me resultaba amargo. Escuchaba cómo Andrés hablaba de proyectos futuros, como si mi nombre ya no existiera en la historia del Imperio Montemayor. Cada palabra era un intento de sepultarme viva, de presentarme como una figura decorativa, incapaz de tomar decisiones. Me dolía, pero también me alimentaba. En un momento, uno de los invitados preguntó por mí con un tono educado. Andrés sonrió con falsa ternura y respondió: «Mi madre ya está cansada, pobrecita, no entiende bien estos asuntos». El salón entero rió suavemente, como si hubieran recibido la orden de acompañar aquella farsa. Yo bajé la mirada un instante, sosteniendo mi copa de vino con firmeza. Sentí que mi corazón ardía, pero no me permitiría mostrar debilidad frente a ellos. Valeria intervino después, alardeando de viajes que supuestamente haría para representar a la familia en nuevas aperturas de hoteles boutique. Hablaba de París, Roma, Nueva York, como si esas ciudades fueran piezas de un tablero de ajedrez donde ella movía las fichas. Yo la escuchaba sin interrumpir, pensando en cómo había cambiado esa niña que un día dormía en mis brazos. La soberbia había reemplazado a la ternura, y lo que más me dolía era que Andrés aplaudiera cada gesto suyo. A ratos me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto. Recordaba cenas antiguas en ese mismo salón, donde las risas eran verdaderas, donde mi esposo brindaba conmigo por los logros alcanzados. Ahora, en cambio, las risas eran frías, calculadas, envueltas en perfume caro y palabras envenenadas. Era como asistir a la representación de una familia que ya no existía, un teatro de apariencias montado sobre mi dolor. No respondí a las provocaciones. Decidí guardar silencio, observando cada gesto, cada mirada de complicidad entre Andrés y Valeria. Ellos pensaban que me habían reducido a un adorno, pero lo que no sabían era que yo estaba tomando nota mental de cada palabra que podría usarse en su contra. Mi silencio no era rendición, era estrategia. Y esa convicción me dio una calma inesperada. Al terminar la cena, los invitados se despidieron entre apretones de manos y promesas vacías. Andrés y Valeria brindaron con copas de champán, convencidos de que ya lo tenían todo bajo control. Yo me levanté despacio y caminé hacia la salida, ignorada por casi todos. Mi paso sereno escondía un fuego interno que crecía más con cada humillación. Al llegar a mi habitación improvisada en el desván, me miré al espejo pequeño que colgaba torcido en la pared. No vi a una anciana derrotada, sino a una mujer que había aprendido a esperar su momento. Y supe que ese momento estaba cerca. Porque no hay traición que dure para siempre cuando la verdad duerme solo un rato. Al día siguiente de aquella cena, me cité de nuevo con Carmen en su despacho en el centro de Madrid. El edificio era sobrio por fuera, pero por dentro respiraba elegancia. Paredes de mármol blanco, libreros de madera oscura y alfombras que amortiguaban cada paso. Me sentí como entrando en un refugio seguro, lejos del veneno que me rodeaba en casa. Carmen me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que transmitía confianza. Sobre la mesa de roble colocó una carpeta gruesa. Dentro estaban los fideicomisos, las cuentas en el extranjero y las escrituras originales de mis propiedades. Revisamos cada documento una y otra vez, como si repasáramos un mapa de guerra. Con un solo movimiento, doña Soledad, podemos bloquear el acceso de Andrés y Valeria a todo el dinero, me explicó con calma. Sus palabras me devolvieron un aire de autoridad que creía perdido. Me mostró cómo funcionaban los fondos internacionales, las transferencias programadas y las cláusulas que blindaban mi herencia. Cada explicación era como una pieza encajando en su lugar. Comprendí que el poder que Andrés presumía era apenas humo. Ellos podían gritar, humillarme y exhibirse en cenas de lujo, pero sin mi firma no podían mover un solo peso. Y esa certeza me devolvió una fuerza silenciosa. Mientras Carmen hablaba, yo recordaba las veces que había firmado contratos millonarios en clubes privados, rodeada de hombres que subestimaban mi capacidad. Esa memoria regresó como una bocanada de oxígeno.
Yo no era una anciana olvidada en un desván, era la misma mujer que había fundado un imperio hotelero con disciplina y decisión. Y esa mujer no pensaba entregarse sin pelear. Tomé la pluma que Carmen me extendía y firmé los primeros documentos. El sonido de la tinta sobre el papel me pareció un rugido contenido. Cada firma era un muro que levantaba contra mis propios hijos, un recordatorio de que no podían disponer de lo que no respetaban. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, tristeza por llegar a ese punto, alivio por recuperar el control. Guardamos los papeles en un maletín de cuero negro que Carmen cerró con llave. Están a salvo, me aseguró, y con esto, cuando decida dar el golpe, nadie podrá detenerla. Asentí con serenidad, consciente de que aún faltaba mucho camino. El lujo de las apariencias en casa seguía, pero ahora yo tenía un poder invisible que ellos ignoraban. Antes de despedirme, Carmen me tomó de las manos y me dijo en voz baja: va a necesitar paciencia, pero lo logrará. No es la primera vez que alguien intenta arrebatarle lo suyo, y siempre ha salido adelante. Sus palabras me estremecieron porque reconocí en ellas la verdad de mi vida. Nunca nada me había sido regalado, todo lo había construido a pulso. Salí del despacho con una sensación extraña. La ciudad seguía siendo la misma, los coches de lujo pasaban frente a mí, las vitrinas de las tiendas brillaban con bolsos de diseñador, pero yo ya no caminaba como una víctima. Ahora avanzaba como una mujer que sabía exactamente hacia dónde iba. Madrid, con todo su ruido, se convirtió en un escenario donde mi silencio era mi arma. Esa noche, en el desván, encendí la lámpara pequeña y acaricié el sobre donde guardaba una copia de los documentos. Los miré con calma y pensé: esto es mi salvación y su condena. Escuchaba las risas de Andrés y Valeria desde el comedor, y lejos de dolerme, me parecieron un eco vacío, como la música de un baile que pronto se interrumpirá. Me dormí convencida de que mi momento estaba cerca. Tenía las pruebas, tenía a Carmen y tenía la decisión firme de no rendirme. El siguiente paso sería elegir el escenario perfecto para mostrar al mundo quién seguía teniendo la voz en la familia Montemayor. ¿Y tú? Si tu familia te humillara para quedarse con lo que construiste, ¿pelearías por justicia o preferirías guardar silencio para no enfrentarlos? Un par de semanas después, recibí la invitación más cínica de todas. Valeria convocaba a la prensa para anunciar la inauguración de un nuevo hotel en Marbella, y lo hacía como si fuera la dueña absoluta del imperio Montemayor. El sobre venía con mi nombre, pero no con respeto. Era más bien una provocación, una forma de mostrarme que ya me habían desplazado. Dudé en asistir, pero decidí que debía estar ahí, aunque fuera desde las sombras, para mirar con mis propios ojos hasta donde estaban dispuestos a llegar. El día del evento me vestí con un abrigo de cachemira y unos zapatos discretos. No buscaba robar cámaras ni ocupar titulares, solo necesitaba observar. Tomé un tren hacia la costa y durante el viaje recordé mis primeros proyectos en aquella región, cuando abrimos un pequeño hotel boutique que después se convirtió en joya de la cadena. Ese recuerdo me dolía, pero también me mantenía firme. Yo era la raíz de todo aquello, aunque intentaran borrarme de la fotografía. Al llegar al hotel, me encontré con una alfombra roja extendida frente a la entrada principal. Las cámaras parpadeaban sin descanso, los fotógrafos gritaban el nombre de Valeria mientras ella posaba con un vestido de seda dorada que brillaba bajo el sol. A su lado, Andrés sonreía satisfecho, saludando a empresarios y banqueros como si ya tuviera en sus manos todas las cuentas. Yo me quedé entre la multitud, mezclada con curiosos y periodistas, apretando fuerte mi bolso de cuero. El vestíbulo del hotel estaba decorado con mármol blanco, lámparas de cristal y arreglos florales que despedían un aroma dulce. Todo era lujo y ostentación, un escenario perfecto para el teatro que habían montado. Escuché a Valeria tomar el micrófono con voz segura. Este es el legado de los Montemayor, ahora en mis manos. Nuestro futuro comienza aquí. Cada palabra era como un dardo clavándose en mi pecho, no por el poder que demostraba, sino por la ingratitud con la que hablaba. La prensa aplaudía, los flashes iluminaban su rostro, y yo recordaba cada sacrificio que hice para que esas paredes existieran. Ninguno de ellos mencionó mi nombre. Ni un gesto, ni un agradecimiento. Me habían borrado con la misma frialdad con la que alguien borra una cifra en una cuenta bancaria. La multitud veía una heredera brillante, pero yo veía una muchacha cegada por la ambición, sostenida por un padre que había olvidado lo que significaba la palabra respeto. Quise marcharme en ese instante, pero algo me detuvo.
Era la certeza de que mi momento no había llegado aún, que debía esperar el escenario perfecto para hablar. Observé a los periodistas anotar titulares, a los empresarios brindar con champán, y comprendí que el golpe final debía darse en público, con testigos, en un acto donde nadie pudiera negar lo evidente. Este anuncio no era el lugar, pero me dio la pista de cuál sería. Me quedé en silencio, observando cada gesto. Andrés hablaba con un banquero sobre transferencias, Valeria sonreía a fotógrafos que la rodeaban, y los invitados se paseaban con copas en las manos. Nadie notó mi presencia. Era como si yo fuera un fantasma en el corazón de un edificio que levanté con mis propias manos. Y tal vez lo era. Un fantasma que pronto reclamaría su lugar. Al terminar el evento, salí por una puerta lateral y caminé hacia la playa cercana. El viento del mar golpeaba mi rostro mientras me repetía a mí misma que no había regreso. La guerra ya estaba declarada, aunque ellos no lo supieran. Guardé la copia de los documentos en mi bolso y apreté los dientes. Ellos podían exhibirse bajo los reflectores, pero el poder real seguía escondido conmigo. Miré el horizonte y recordé que no todas las batallas se ganan con gritos. Algunas se ganan con paciencia, con astucia, con silencios calculados. Y yo estaba dispuesta a esperar el momento exacto para devolver cada humillación. No con violencia, sino con la fuerza de la verdad. Volví a Madrid con una idea clara. La próxima jugada debía hacerse desde dentro de la casa, no desde la distancia. Y lo que menos esperaba era descubrir que alguien en quien había confiado toda la vida ya había decidido venderme por un poco de poder. Al volver de Marbella, lo primero que noté en la mansión fue la frialdad del personal. Miradas esquivas, silencios incómodos, respuestas cortas. La casa, con sus lámparas de cristal encendidas y su decoración impecable, ya no era refugio, era un escenario lleno de máscaras. Y fue ahí cuando me di cuenta de que la traición estaba más cerca de lo que pensaba. No venía solo de Andrés y Valeria, sino de alguien a quien había confiado demasiado. Una tarde bajé a la bodega de vinos, un espacio que siempre había considerado mío. Ahí descansaban botellas antiguas, recuerdos de viajes y celebraciones pasadas. El mayordomo, Julián, me detuvo en la puerta con un gesto seco. «Lo siento, doña Soledad, tengo órdenes de que no puede entrar». Lo miré incrédula, pensando que era una broma de mal gusto. Pero su mirada firme me confirmó que no lo era. Julián había trabajado conmigo más de 20 años. Conocía cada rincón de la mansión, cada secreto de la familia. Lo vi crecer profesionalmente gracias a la confianza que le brindé. Y ahora, frente a mí, se erguía como guardián de un mandato injusto. «¿Órdenes de quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De su hijo, señora. Dice que es por seguridad». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. No solo me prohibían el acceso a mis propias habitaciones, ahora también me quitaban el derecho a caminar por los lugares que habían sido mi orgullo. Miré la puerta cerrada, las paredes de piedra, el olor inconfundible del vino caro detrás de esa barrera invisible. Y lo entendí. Ya no era dueña ni de mi casa ni de mi gente. Regresé al pasillo con un nudo en la garganta. Recordé cenas pasadas, cuando abríamos esas botellas en reuniones privadas con empresarios, celebrando transferencias exitosas o la apertura de un hotel boutique. Julián siempre estaba ahí, sirviendo con respeto, casi como un miembro de la familia. Pensar que ahora se alineaba con Andrés me dolió más que cualquier titular cruel de la prensa. Era una herida personal, íntima, una traición silenciosa. Esa noche lo llamé aparte, en el jardín. La fuente encendida dejaba caer un murmullo constante mientras yo buscaba respuestas. «Dime la verdad, Julián, ¿por qué haces esto?», le pregunté con la voz quebrada. Bajó la mirada y no respondió. Su silencio confirmó lo que temía. Lo habían comprado, con dinero o con promesas de poder. Y aunque quise gritarle, no pude. Me limité a dar media vuelta, con el corazón hecho pedazos. Me encerré en el desván y repasé mentalmente cada gesto de Julián en las últimas semanas. La manera en que evitaba cruzar miradas conmigo, cómo se apresuraba a atender a Andrés, la complicidad silenciosa con Valeria. Había sido un plan calculado. Yo estaba cada vez más sola, aislada, sin un rostro en la mansión en quien confiar. El lujo de mi entorno se había convertido en cárcel. Mientras acariciaba los documentos guardados en mi bolso,
entendí que esa soledad también era un arma. No debía esperar lealtad de nadie ahí dentro. El despojo y la traición me daban una enseñanza cruel pero necesaria. Debía mover mis piezas sin esperar apoyo, con la misma astucia con que siempre lo había hecho en los negocios. Ellos jugaban con apariencias, yo jugaría con verdades. Al amanecer, escuché risas desde el comedor. Andrés brindaba con copas de champán, Valeria presumía un viaje que haría a París, y Julián lo servía como si fueran reyes. Cada carcajada era una burla a mi dolor. Pero, en lugar de quebrarme, esa escena me encendió por dentro. No había regreso. La batalla era mía y la daría sola, aunque me costara todo. Esa traición silenciosa me enseñó que la humillación aún no había alcanzado su punto más alto. Y comprendí que lo peor todavía estaba por venir. Un golpe público que me pondría frente a mi mayor vergüenza antes de que pudiera dar el mío. Una semana después, Andrés anunció que asistiríamos juntos a una gala benéfica organizada por un grupo de empresarios en un hotel boutique de Madrid. Su invitación no fue un gesto de cariño, sino una imposición. «Será bueno que te vean, madre, aunque no hables demasiado», dijo mientras ajustaba su corbata frente al espejo. Valeria aplaudió la idea, ansiosa de mostrarse ante las cámaras. Yo asentí en silencio, consciente de que la velada sería otro escenario de su arrogancia. La entrada al salón fue un espectáculo de luces y música. Las paredes estaban decoradas con arreglos florales, los candelabros iluminaban el espacio con destellos dorados y los invitados lucían joyas que brillaban bajo la luz. Valeria entró primero, con un vestido de seda verde y un bolso de diseñador colgado al brazo, saludando como si fuera una estrella. Andrés caminaba a su lado, con un traje a medida y un aire de dueño absoluto. Yo avancé detrás, invisible para la mayoría. Nos guiaron hasta la mesa principal, decorada con copas de champán y vajilla de plata. Por un instante pensé que me habían asignado un lugar digno, pero de inmediato Andrés pidió a un mesero que me llevara al fondo del salón. «Mi madre necesita estar cómoda, cerca de la salida», dijo en voz alta. Sentí que las miradas de los invitados se clavaban en mí como agujas. Acepté sin protestar, aunque el nudo en mi garganta me quemaba. El rincón donde me colocaron estaba lejos de las luces, casi oculto. Desde ahí observaba cómo Valeria reía con jóvenes empresarios y cómo Andrés brindaba con banqueros que lo felicitaban por la transición impecable del poder familiar. Cada palabra era un recordatorio de que intentaban borrar mi nombre de la historia. El lujo que me rodeaba no era refugio, era un espejo cruel que me devolvía la imagen de una mujer marginada. Me sirvieron un plato que apenas probé. La comida tenía un sabor metálico, mezclado con la amargura de la humillación. Mientras tanto, escuchaba cómo Valeria hablaba de viajes a Milán y París, mencionando alianzas con agencias de viajes como si fueran logros suyos. Yo sabía que esas conexiones habían nacido de mis esfuerzos años atrás, pero ninguno de los presentes lo sospechaba. Para ellos, yo era solo una sombra sentada en un rincón. En un momento, un empresario se acercó para preguntarme si estaba bien. No supe qué responder. Andrés se adelantó y contestó por mí. «Mi madre está un poco cansada, ya no distingue bien las conversaciones largas». Reí con un hilo de voz, pero no por humor, sino para no llorar. Ese comentario fue un golpe seco que dejó claro el guión que estaban interpretando. Yo era la anciana senil en una obra que ellos habían escrito. Miré mi copa de vino y me aferré a ella como si fuera un ancla. En el reflejo del cristal me vi distinta. Mis ojos no mostraban derrota, sino rabia contenida. En ese instante comprendí que no debía derrumbarme. Podían arrinconarme frente a todos, pero no podían arrancarme la dignidad de mi mirada. Ese pensamiento me sostuvo mientras el salón seguía aplaudiendo a mis propios verdugos. La gala avanzó con discursos y promesas vacías de caridad. Andrés subió al escenario, habló de inversiones y de nuevos proyectos hoteleros. Valeria lo acompañó, sonriendo como la heredera perfecta. Yo permanecí en la penumbra, sin aplaudir, con el corazón ardiendo. El contraste entre su soberbia y mi silencio era tan brutal que casi podía escucharlo como un latido en mis oídos. Al terminar el evento, vi cómo los invitados se acercaban a felicitar a Andrés y Valeria. Nadie me miró. Salí sola por una puerta lateral, respirando el aire frío de la noche. Caminé hacia el coche que me esperaba y, en el trayecto, me prometí que esa sería la última vez que permitiría una humillación pública sin respuesta.
El dolor de esa noche debía convertirse en mi impulso. De regreso en la mansión, me encerré en el desván. Saqué los documentos de mi bolso y los puse sobre la cama. Pronto, me dije, pronto sabrán que no se hereda lo que no se respeta. Y así, en medio del silencio, decidí que mi golpe final debía darse en el escenario más grande posible, la inauguración del nuevo hotel en Madrid. El día de la inauguración del nuevo hotel en Madrid llegó más rápido de lo que esperaba. Desde la ventana del desván observé cómo la mansión se llenaba de coches de lujo, choferes uniformados y mujeres con vestidos de diseñador que descendían de los vehículos con sonrisas ensayadas. Todo estaba preparado para que Valeria brillara como heredera y Andrés como gran estratega. Yo, en cambio, me preparaba en silencio, con un plan que llevaba meses gestándose. Escogí un vestido azul marino de seda, sencillo pero elegante, y un collar de perlas que había guardado para ocasiones especiales. No quería robar protagonismo con ostentación, sino presentarme con la dignidad que ellos intentaban negarme. Mientras me maquillaba frente a un espejo pequeño, recordé cómo hace años yo misma inauguraba hoteles boutique, rodeada de flashes y discursos, orgullosa de haber construido un legado. Esa memoria me llenó de fuerza. Llegué al vestíbulo del hotel acompañada por Carmen, que llevaba un maletín de cuero con los documentos originales. El lugar era un espectáculo. Alfombras persas, lámparas de cristal colgando como cascadas de luz, fuentes de mármol en cada esquina. Todo gritaba lujo, pero detrás de esa ostentación se escondía la mentira más grande de todas, que Andrés y Valeria eran los nuevos dueños del Imperio Montemayor. Valeria tomó el micrófono en el escenario principal. Vestía un traje de diseñador color blanco, con bordados brillantes que la hacían parecer una reina de feria. Hoy celebramos el futuro de los hoteles Montemayor, dijo con voz firme, un futuro que hemos construido con esfuerzo y visión. Andrés aplaudió a su lado, sonriendo satisfecho, mientras la prensa capturaba cada gesto. Yo los miraba desde el fondo, esperando mi momento. Los invitados aplaudían con entusiasmo. El sonido de las copas de champán chocando llenaba el salón, y los flashes no se detenían. Yo podía sentir en el aire el peso de la soberbia, como un perfume caro demasiado intenso que termina asfixiando. Me preguntaba cuántos de los presentes recordarían que yo era la verdadera arquitecta de ese imperio. Probablemente pocos. Y aún así, el olvido no me dolía tanto como la arrogancia con la que celebraban mi ausencia. Carmen se acercó y me susurró. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Es el momento. Si quiere hacerlo, tiene que ser ahora. Asentí con calma, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. Caminé lentamente hacia el centro del vestíbulo, mis pasos resonaban sobre el mármol mientras los murmullos crecían. Algunos me reconocieron de inmediato, otros parecían sorprendidos de verme tan erguida, tan distinta a la figura débil que Andrés había descrito en la prensa. Valeria me vio acercarme y su sonrisa se congeló. «Abuela, ¿qué haces aquí?», murmuró con un hilo de voz que los micrófonos apenas alcanzaron a captar. Andrés, en cambio, intentó mantener la compostura, aunque su gesto lo delató. Yo no respondí todavía. Solo avancé hasta quedar frente a ellos, con la mirada fija en la multitud de invitados. Sentí cada ojo sobre mí, y por primera vez en mucho tiempo no me tembló la voz. Tomé el micrófono con decisión. «Perdón, Valeria, pero no eres tú quien decide aquí». El silencio cayó como una losa sobre el salón. Nadie se atrevió a moverse, ni siquiera los fotógrafos. Andrés dio un paso al frente, pero lo detuve levantando la mano. Hoy estoy aquí para recordarles a todos que la historia no se puede borrar con mentiras. El murmullo creció como una ola, y supe que ya no había vuelta atrás. Miré a Carmen y ella me pasó discretamente el maletín. Lo abrí con calma y saqué los documentos que probaban mi autoridad. Escrituras, fideicomisos, cuentas bloqueadas. Los levanté frente a todos y mi voz se quebró, no por miedo, sino por la fuerza del momento. El Imperio Montemayor sigue bajo mi nombre. Y hoy, frente a ustedes, reclamo lo que me pertenece. La multitud estalló en murmullos,
Cámaras dispararon sin descanso, y las caras de Andrés y Valeria se llenaron de pánico. Yo no había dado aún el golpe final, pero esa primera verdad lanzada en público era suficiente para quebrar su teatro. Mientras los invitados me miraban con asombro, sentí una calma profunda recorrerme. Por fin había roto el silencio que me asfixiaba. Y aunque sabía que la guerra apenas comenzaba, dentro de mí algo ya había cambiado. Mi voz había regresado para quedarse. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propia familia intentara borrarte de la historia que tú misma construiste? ¿Guardarías silencio o hablarías frente al mundo entero? El silencio después de mis palabras fue tan denso que sentí que podía cortarse con un cuchillo. Todos los invitados permanecían inmóviles, algunos con las copas de champán suspendidas en el aire, otros mirándose entre sí con sorpresa. Andrés intentó hablar, pero su voz se quebró. Valeria, con los labios pintados de rojo intenso, se aferraba al micrófono como si fuera un salvavidas. Yo, en cambio, estaba más erguida que nunca, sosteniendo los documentos frente a todos. Respiré profundo y mostré la primera carpeta. Aquí están las escrituras originales de las propiedades, anuncié con voz clara. Un murmullo recorrió el vestíbulo decorado con mármol y lámparas de cristal. Los fotógrafos no dejaban de disparar, ansiosos por capturar cada gesto. Andrés trató de arrebatarme los papeles, pero di un paso atrás y levanté la mano. Ni tú ni nadie puede decidir sobre lo que aún lleva mi firma. Abrí el segundo sobre y revelé los fideicomisos. Las cuentas en el extranjero, las inversiones, los fondos de los hoteles, todo está bajo mi control. Hoy mismo anulé el acceso de ustedes a 25 millones de euros. El eco de mi voz rebotó en las paredes y provocó un escándalo entre los asistentes. Valeria gritó: «Eso no es justo, abuela», con lágrimas de rabia en los ojos. Yo la miré sin pestañear y respondí: «La justicia empieza por el respeto». Los empresarios presentes comenzaron a murmurar, algunos incluso aplaudieron discretamente. Podía sentir cómo la imagen de Andrés y Valeria se derrumbaba frente a mí. Ellos habían construido un teatro de lujo, un espectáculo de soberbia, pero yo acababa de derribar el telón con pruebas irrefutables. Vi cómo el maquillaje de Valeria parecía resquebrajarse bajo las luces, y cómo la corbata perfecta de Andrés ya no bastaba para esconder su miedo. Andrés intentó recomponerse. «Esto no puede ser válido, mi madre no está en condiciones de decidir», dijo con voz temblorosa. Su argumento sonó hueco, incluso ridículo, frente a la claridad de mis documentos. Yo respondí sin titubear: ¿de verdad quiere seguir sosteniendo esa mentira aquí, frente a todos los que ven la evidencia? Hoy quedó claro quién está en sus cabales y quién no. Los murmullos crecieron como un río desbordado. La prensa se abalanzó sobre mí con preguntas, cámaras y grabadoras. Javier Ortega, el periodista en quien confiaba, estaba entre ellos, con una mirada que mezclaba orgullo y sorpresa. «Doña Soledad, ¿qué significa este anuncio para el futuro de los hoteles Montemayor?», preguntó en voz alta. Yo lo miré fijamente y respondí: «Significa que no se hereda lo que no se respeta». El aplauso que siguió fue espontáneo, poderoso. Valeria, fuera de sí, intentó acercarse. «Eres cruel, nos estás destruyendo». Su voz resonó en el micrófono como un sollozo. Me limité a decir: «Cruel fue suplantar mi nombre, arrebatarme mi lugar en la mesa y tratarme como un estorbo». El silencio volvió a caer, y por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: miedo genuino. Me retiré lentamente del escenario, con Carmen caminando a mi lado. Los documentos ya habían cumplido su función. Mostrarlos en público era suficiente para que la mentira se derrumbara. No necesitaba gritar ni justificarme más. Cada paso que di sobre la alfombra persa del vestíbulo me recordó que la dignidad no necesita estruendo, solo verdad. Al salir del salón, las luces de las cámaras seguían persiguiéndome. Afuera, el aire frío de la noche madrileña me golpeó el rostro, y por primera vez en meses respiré sin sentirme prisionera. Caminé hacia el coche que me esperaba, con la certeza de que el imperio que construí estaba nuevamente en mis manos. Andrés y Valeria, detrás de mí, quedaban reducidos a simples actores derrotados en su propio escenario. Sabía que esa noche no era el final, sino el principio de la caída de quienes me habían traicionado. Y aunque todavía faltaban batallas, dentro de mí algo ya había sanado, había recuperado mi voz frente al mundo.
Las noticias del golpe que di en la inauguración corrieron como fuego en pólvora. A la mañana siguiente, los periódicos de Madrid tenían en portada mi fotografía levantando los documentos, con titulares que hablaban de la resurrección de la matriarca Montemayor. En cambio, Andrés y Valeria aparecían como los villanos de una trama de ambición. Sus nombres, antes asociados con glamour y éxito, ahora eran sinónimo de traición. El brillo de sus relojes y vestidos de diseñador ya no bastaba para ocultar la vergüenza. La prensa comenzó a hurgar en cada detalle. Descubrieron transferencias sospechosas, gastos excesivos en viajes y compras de lujo que Valeria había hecho en París y Milán usando fondos familiares. Los reportajes hablaban de cuentas conjuntas vaciadas sin mi autorización, de propiedades que intentaron registrar a su nombre. Era como ver un castillo de cristal derrumbarse con un solo golpe. Ellos que me acusaban de senil ahora aparecían como estafadores. En cuestión de días, Andrés fue expulsado del Consejo de Administración. Los socios, indignados por su soberbia, exigieron mi regreso inmediato. Recuerdo el momento en que recibí aquella llamada. Estaba sentada en el desván, aún rodeada de paredes húmedas, y de pronto escuché las palabras que me devolvían al trono que nunca debí perder. «Doña Soledad, lo necesitamos de vuelta», me dijeron. Y aunque acepté, supe que no regresaba para quedarme, sino para poner orden y decidir el final de esa historia. Valeria también sintió el golpe. Su coche deportivo fue retirado, las tarjetas de crédito canceladas, y los amigos que siempre la rodeaban comenzaron a desaparecer. Me contaron que llegó a un restaurante elegante de Madrid y nadie quiso recibirla. Aquella muchacha que un día creyó que el mundo le pertenecía ahora probaba el sabor amargo del desprecio. Y yo, aunque me dolía como abuela, entendí que era la consecuencia inevitable de sus actos. El teléfono de la mansión no dejaba de sonar. Periodistas pedían entrevistas, socios querían explicaciones, conocidos buscaban acercarse a mí como si nada hubiera pasado. Yo los escuchaba en silencio, sin dar respuestas rápidas. Había aprendido que el poder no se grita, se ejerce con calma. Y en esa calma, Andrés y Valeria se hundían más, ahogados en el escándalo que ellos mismos provocaron. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la mansión, pensé en lo irónico que resultaba todo. Ese lugar que usaron para humillarme, donde me arrinconaron en un desván, ahora se había convertido en la cárcel de su vergüenza. Los espejos dorados, los muebles caros, las ventanas enormes ya no eran símbolos de prestigio, sino recordatorios de la derrota. A mí me devolvían la dignidad, a ellos, el reflejo de su fracaso. No niego que una parte de mí sintió satisfacción. Durante meses lloré en silencio, soporté humillaciones y rechazos, y ahora veía cómo el mundo entero señalaba a quienes me habían reducido a nadie. Pero esa satisfacción venía mezclada con tristeza. Porque detrás de cada titular había un hijo y una nieta que yo alguna vez amé con ternura. La caída que sufrían era también un duelo para mi corazón. Decidí entonces que mi papel no sería quedarme en el trono, sino cerrarlo con dignidad. Vendí parte de los hoteles, transferí fondos a nuevas cuentas y comencé a trazar un plan para alejarme de esa guerra sin fin. Tenía derecho a vivir en paz, lejos del veneno de la ambición. Y sabía que había muchas mujeres como yo, abandonadas o humilladas por sus propias familias, que merecían un refugio verdadero. Esa idea comenzó a crecer como semilla en mi pecho. Pensé en crear una fundación, un espacio donde las ancianas olvidadas pudieran recuperar su voz, como yo lo estaba haciendo. No sería solo un acto de caridad, sería un acto de justicia, una manera de transformar mi dolor en esperanza para otras. Ya no quería rodearme de aduladores ni de lujo vacío, quería rodearme de verdad. Así fue como comprendí que la caída de Andrés y Valeria no era mi victoria final, sino apenas el inicio de una vida distinta. Una vida que me esperaba lejos de Madrid, junto al mar, donde el ruido de la ambición no pudiera alcanzarme. Y con esa certeza, empecé a preparar mi partida hacia Málaga. Dejé Madrid con una maleta ligera y un corazón decidido. No hubo despedidas, ni abrazos fingidos, ni explicaciones innecesarias. Solo un billete de tren, un asiento junto a la ventana y la certeza de que cada kilómetro me alejaba del dolor. Mientras el paisaje cambiaba lentamente, observaba los campos de olivos, los pueblos pequeños con casas encaladas y campanarios solitarios. Sentía como el peso de los candelabros de cristal, de las alfombras persas y del mármol frío de la mansión se iba desprendiendo de mis hombros.
Y cuando, al fin, el mar apareció en el horizonte con su resplandor azul, supe que estaba en el lugar correcto. El aire salado me golpeó el rostro al bajar del tren. Por primera vez en mucho tiempo, respiré libertad. La casa que encontré no era una mansión, pero era un refugio que parecía esperarme. Paredes encaladas que brillaban bajo el sol, balcones de hierro forjado que daban al mar, y un jardín pequeño donde las bugambilias trepaban con fuerza sobre los muros. Al entrar, mis pasos resonaron sobre los pisos de piedra, y ese eco me recordó que estaba empezando de cero. Caminé por sus habitaciones vacías, con ventanas grandes abiertas de par en par, dejando entrar la brisa marina que olía a sal y jazmín. No había tapices italianos ni muebles de diseñador, pero cada rincón me parecía más lujoso que cualquier suite de hotel. Ahí, en ese silencio acogedor, descubrí que la verdadera riqueza no estaba en las cosas, sino en la libertad de elegir dónde y cómo quería vivir. Con parte de la herencia que aún conservaba, decidí crear algo que diera sentido a mi nueva vida. Abrí una carpeta de documentos, revisé mis cuentas personales y autoricé transferencias directas para financiar una idea que llevaba tiempo madurando en mi corazón. Así nació Alma Fuerte, una organización pensada para mujeres mayores que habían sido olvidadas por sus familias. Mujeres a las que, como a mí, las habían querido reducir a nada. No quería depender de socios ni de consejos empresariales. Cada euro invertido ahí era mío, puesto con intención y con memoria. Si alguna vez invertí en hoteles boutique o restaurantes elegantes, ahora invertía en dignidad. Y esa fue la decisión más poderosa de toda mi vida. Los primeros días fueron un torbellino. Bancos que llamaban para confirmar transferencias, agencias de viajes ofreciendo convenios, viejos conocidos que insistían en invitarme a restaurantes elegantes para ponernos al día. Rechacé la mayoría. No necesitaba más cenas rodeada de máscaras. Ahora prefería sentarme en una terraza sencilla, pedir una copa de vino blanco y mirar cómo el sol se hundía en el mar. El lujo ya no estaba en el precio de las copas ni en las vajillas de plata. El lujo verdadero era beber tranquila, sin miedo a que alguien me humillara. Esa calma, silenciosa y absoluta, era un banquete que ningún dinero podía comprar. Poco a poco, las mujeres empezaron a llegar a la fundación. Traían consigo maletas pequeñas, cicatrices grandes y silencios que hablaban más que las palabras. Una me contó cómo sus hijos la habían dejado en un asilo barato después de vender la casa que ella misma construyó. Otra confesó que llevaba años sin recibir una llamada de sus nietos. Escucharlas era escuchar ecos de mi propio dolor. Algunas lloraban desconsoladas, otras reían al recordar tiempos mejores. Yo las miraba y me veía reflejada en cada una. Éramos supervivientes. No éramos despojos, como nos hicieron creer, sino raíces fuertes que todavía sostenían historias enteras. Y esa certeza me dio más orgullo que todos los contratos millonarios que alguna vez firmé en mi vida. La prensa, por supuesto, no tardó en encontrarme. Un fotógrafo captó mi imagen caminando por el malecón, con un vestido sencillo y el cabello recogido. La matriarca que renunció al poder para abrazar la libertad, decían los titulares. Lejos de molestarme, esa descripción me arrancó una sonrisa. Comprendí que mi historia ya no era solo mía, sino un espejo para otras mujeres que necesitaban un ejemplo de resistencia. Mi nueva fama no estaba en los hoteles ni en las cuentas millonarias, sino en la valentía de haber elegido otra vida. Y aunque algunos intentaron cuestionar mis decisiones, yo sabía que lo que había hecho era lo único que podía salvarme de la amargura. Las tardes se convirtieron en rituales sagrados. Me sentaba en el balcón con una manta ligera, una taza de café o una copa de vino, y observaba cómo el sol teñía el mar de rojo y dorado. Cada atardecer era un recordatorio de que todavía había belleza por vivir, incluso después de la traición y la humillación. Cerraba los ojos y escuchaba las olas romper contra las rocas, ese sonido constante y profundo que valía más que cualquier cifra en un banco. Yo ya no era la mujer que mendigaba un lugar en una mesa de mármol. Ahora era la mujer que había construido su propia mesa frente al Mediterráneo. De Andrés y Valeria supe poco al principio. Sus rostros aparecían en noticieros y entrevistas, tratando de limpiar la imagen destruida por el escándalo. Yo los veía en silencio, con una mezcla de tristeza y distancia. Sabía que tarde o temprano intentarían buscarme, no por amor sincero, sino porque el vacío del poder perdido los empujaría hacia mí. Mientras tanto, yo seguía levantando ladrillo a ladrillo la fundación.
Alma Fuerte ya no era solo un proyecto social, era mi redención personal, mi manera de transformar el dolor en algo útil. Cada mujer que sonreía dentro de sus paredes era un triunfo más grande que cualquier inversión inmobiliaria. Una noche, al regresar del malecón, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra desde el primer trazo. Era de Valeria. Lo sostuve entre mis manos como si pesara toneladas. Dudé en abrirlo. Sentí que el papel me quemaba la piel, como si dentro llevara un fragmento de todo lo que me rompió. Caminé hacia mi escritorio, lo dejé ahí, cerré los ojos y respiré profundo. No podía leerlo todavía. Decidí esperar hasta el amanecer. Sabía que sus palabras podían revolver heridas que apenas empezaban a cicatrizar. Y yo necesitaba fuerza para enfrentarlas. Me asomé al balcón y vi el mar iluminado por la luna. El viento fresco entraba por las ventanas grandes, acariciando mi rostro. Me prometí algo en ese instante. Sin importar lo que dijera esa carta, no volvería atrás. Ya no estaba en Madrid, ni en los hoteles de lujo, ni en las cuentas conjuntas que tanto protegí en otros tiempos. Mi vida estaba aquí, en este refugio sencillo pero verdadero, en cada mujer que tocaba mi puerta buscando respeto. Con esa certeza apagué la lámpara, dejando la carta sobre la mesa. Mañana la leería, pero pasara lo que pasara, ya no tendría el poder de cambiar mi destino. Al amanecer, la luz del sol se filtraba lentamente entre las cortinas de lino de mi nueva casa en Málaga. La brisa fresca entraba por la ventana abierta y traía consigo olor a sal y a tierra húmeda. Sobre el escritorio, el sobre de Valeria me esperaba como una herida que se niega a cerrar. Me serví una taza de café caliente en una vajilla sencilla, tan distinta de la porcelana fina que usaba en Madrid, y me senté frente a él. Mis manos dudaron, temblando apenas, acariciando el papel como si pudiera descifrar la intención antes de leerlo. Finalmente rompí el sello. El crujido del sobre quebró el silencio de la habitación y sentí que, con ese sonido, el pasado regresaba entero. La letra de mi nieta era inconfundible, aunque torpe, como si hubiera perdido la elegancia que alguna vez tuvo al escribir. Decía: «Abuela, perdón. No era yo. No sé cómo llegué tan lejos. Te extraño». Cada línea era breve, casi infantil, como si las palabras hubieran sido escritas con prisa, con miedo a no terminar lo que empezaba. No había explicaciones, no había arrepentimiento detallado, solo un intento de acercarse desde la culpa. Leí una vez, 2, 3, quizá 5 veces el mismo texto, buscando en cada trazo una chispa de verdad. La sinceridad no estaba en lo escrito, sino en lo que había callado. Mientras sostenía esa hoja ligera, mi mente se llenó de imágenes que me atravesaban como cuchillos. Recordé a Valeria en la inauguración del hotel, su vestido de seda dorada brillando bajo los reflectores, la soberbia con la que me gritó que yo no era nadie. Recordé los viajes costosos que hacía a París y Milán con dinero que no era suyo, las tarjetas de crédito que vaciaba sin remordimiento. Y, al mismo tiempo, otra memoria se abría paso, la niña de rizos sueltos que corría por los pasillos de la mansión con un vestido de tul, pidiéndome que la cargara en brazos. 2 Valerias chocaban dentro de mí, la inocente y la ambiciosa. Y esa colisión me desgarraba más que cualquier frase escrita. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre la mesa. No lloré, aunque el pecho me ardía como si una brasa me quemara por dentro. No podía olvidar las humillaciones, las noches heladas en el desván, el eco de las risas de Andrés mientras me despojaban de mis propios pasillos de mármol. Tampoco podía olvidar la traición pública, los periódicos que me llamaban senil, los intentos por declararme incapaz. Una disculpa escrita en un pedazo de papel no borraba esa historia. Comprendí entonces que no necesitaba su perdón ni su arrepentimiento para seguir caminando. Yo ya había tomado un rumbo distinto, uno donde mi valor no dependía de ellos. Me levanté del escritorio y caminé hacia el balcón. El mar brillaba con un tono plateado bajo la luz temprana del sol. Respiré hondo y pensé en la ironía. Había pasado años protegiendo cuentas conjuntas, contratos, fideicomisos, propiedades enteras, convencida de que el dinero era la base de todo. Y ahora, lo que me daba paz no era el lujo, sino el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla. Ese sonido constante era mi nueva riqueza, un recordatorio de que la vida se mueve aunque intenten detenerla. Guardé la carta en un cajón de madera,
junto a otras memorias que no quería destruir pero tampoco revisar de nuevo. No respondí. Sentí que hacerlo sería abrir otra vez un juego que ya no me pertenecía. Esa carta quedaría ahí como un testigo silencioso de un arrepentimiento tardío, como un eco de lo que nunca supe si fue amor o conveniencia. Era mi forma de decirle a Valeria que no olvidaba, que quizá no perdonaba, pero que se había decidido liberarme. Esa tarde llegaron varias mujeres a la fundación. Una de ellas, con los ojos hinchados por el llanto, me contó cómo sus hijos la habían llevado a un asilo barato después de vender la casa en la que ella misma los había criado. Otra narró que sus nietos la bloqueaban de todas las redes sociales, como si su existencia estorbara. Las escuché con el corazón abierto, tomando sus manos, sintiendo que mi dolor se mezclaba con el de ellas. Comprendí que no estaba sola. Miles de mujeres cargaban traiciones similares. Y ahí confirmé que la carta de Valeria no debía ocupar más espacio que el de un recordatorio. Yo había elegido bien al seguir adelante, y esa decisión era mi verdadera victoria. Al caer la noche, caminé por el malecón con una bufanda ligera enredada en el cuello. Vi familias cenando en restaurantes elegantes, brindando con copas de vino bajo luces cálidas. Vi niños corriendo libres, riendo con una felicidad que no entiende de herencias ni propiedades. Esa normalidad me reconfortó. Yo ya no necesitaba reflectores, ni titulares en la prensa, ni cuentas millonarias en bancos extranjeros para sentirme viva. Mi nueva riqueza estaba en esa serenidad simple, en el lujo de caminar sin miedo y de elegir mis pasos con calma. Antes de dormir, volví a abrir el cajón donde había guardado la carta. La observé unos segundos, acariciando el papel con la yema de mis dedos. No olvido, quizá no perdono, susurré, pero me libero. Al apagar la lámpara, sentí que mi corazón se quitaba un peso enorme, como si hubiera cerrado un libro demasiado pesado que cargué por años. Esa decisión era mi herencia para mí misma. Vivir sin cadenas, sin culpas, sin la necesidad de esperar nada de quienes me hirieron. Esa noche dormí profundamente, más de lo que recordaba en mucho tiempo. Y al despertar, con el sol iluminando el Mediterráneo, supe que había llegado el momento de dar un paso final. No para demostrar nada a nadie, sino para honrarme a mí misma. Sellar mi historia no con dinero ni con poder, sino con un gesto simbólico que me recordara que, incluso después de la traición, siempre se puede empezar de nuevo. El atardecer en Málaga parecía pintado a mano ese día. El cielo se encendía en tonos naranjas y violetas, y cada ola que golpeaba la orilla llevaba consigo un destello dorado, como si el mar quisiera recordarme que aún había tesoros en la vida que no se compraban con dinero. Me senté en la terraza de mi casa, apoyando la espalda en la barandilla de hierro forjado, con una copa de vino blanco entre mis manos. No era champán francés servido en copas de cristal fino, ni un banquete en un restaurante elegante rodeada de políticos y empresarios. Era algo infinitamente más valioso, el lujo de respirar en paz, sin miedo a que alguien intentara silenciarme. Ese sorbo, sencillo y fresco, tenía más poder que cualquier tarjeta de crédito o cuenta en un banco suizo, porque me recordaba que yo era dueña de mi presente. Las mujeres de la fundación se reunían abajo, en el patio adornado con macetas de bugambilias y geranios. Algunas charlaban mientras tejían bufandas de colores, otras cantaban viejas canciones de su juventud, y varias reían con un sonido limpio, sin adornos, sin máscaras. Yo las observaba desde arriba, y en cada una veía la dignidad que alguna vez intentaron arrancarme. Ellas no tenían relojes suizos ni bolsos de diseñador, no viajaban en primera clase ni sabían de inversiones en fideicomisos, pero tenían algo que en Madrid había olvidado, la certeza de que todavía eran valiosas, de que su voz aún contaba. Verlas reunidas era contemplar un espejo distinto, un reflejo en el que, por fin, me gustaba reconocerme. Recordé, con un nudo en la garganta, aquellos días oscuros en el desván de la mansión. El olor a humedad, la cama estrecha, las risas lejanas de Andrés y Valeria mientras yo era reducida a una sombra. Sentí de nuevo la dureza de ese encierro, como un tatuaje en la memoria. Pero también recordé el eco de mis propios pasos en el sótano del banco, el roce del papel entre mis dedos al sacar las escrituras, y comprendí que esa soledad había sido mi entrenamiento. Si no hubiera pasado por ese infierno, quizá no habría tenido la fuerza de levantarme frente a todos con los documentos en la mano. El contraste entre ese pasado de humillación y este presente de libertad era tan brutal, que por un instante me mareó el corazón. Encendí una vela sobre la mesa de hierro de la terraza y puse al lado una fotografía de mi esposo.
La había rescatado de un cajón cuando dejé Madrid. Él aparecía de pie, con su traje oscuro, sonriendo en la inauguración de uno de nuestros primeros hoteles boutique. Su mirada parecía atravesar el tiempo. Lo logré, le susurré en voz baja, y no me refería a las propiedades ni al dinero recuperado, sino a haber sobrevivido a la traición sin convertirme en lo que ellos quisieron que fuera, una mujer derrotada. Ese pequeño altar improvisado, con la vela encendida y el vino blanco reflejando la luz, tenía más elegancia que cualquier banquete en los salones de cristal de la capital. Esa noche organizamos un brindis en la fundación. No había copas de plata ni manteles bordados, pero sí un espíritu vivo que ningún lujo podía comprar. Las copas eran de vidrio común, pero cuando las levantamos juntas, sentí que brillaban más que cualquier diamante. Por nosotras, dije, con la voz firme, porque incluso cuando nos rechazan, seguimos en pie. Las mujeres aplaudieron con fuerza, y ese aplauso fue tan ensordecedor en mi alma que opacó todas las risas crueles de Andrés y Valeria en el pasado. En ese instante confirmé que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en la fuerza compartida con otras que habían sufrido heridas parecidas. Al volver a mi habitación, abrí el cajón donde guardaba la carta de Valeria. La tomé con cuidado, como si fuera un objeto frágil, aunque lo que pesaba no era el papel, sino la memoria que traía consigo. La coloqué sobre la mesa, junto a la vela encendida. No lloré, no temblé. La observé un momento y luego la dejé ahí, sin destruirla. No quería borrarla como ellos intentaron borrarme a mí. Prefería que permaneciera como testigo de lo que fui capaz de superar. Su perdón escrito no me liberaba. Mi decisión de no responder era mi verdadera libertad. Bajé de nuevo a la terraza. La luna comenzaba a levantarse sobre el mar, iluminando las olas con un resplandor plateado. El viento marino me acariciaba el rostro, trayendo consigo olor a sal y a tierra húmeda. Cerré los ojos y sentí que cada ola se llevaba un pedazo del dolor que había cargado durante meses. No necesitaba más venganzas ni más confrontaciones. Andrés y Valeria ya tenían su castigo: vivir con el vacío de haber perdido lo más importante, mi respeto. Yo, en cambio, tenía algo que ellos jamás podrían comprar: serenidad. Levanté mi copa hacia el horizonte. No para brindar con nadie en particular, sino conmigo misma. Con la mujer que sobrevivió al despojo, que enfrentó al notario y a los rumores, que recuperó los fideicomisos y que, sobre todo, no dejó que la convirtieran en un fantasma. Mi voz salió suave, pero con una firmeza que retumbó en mi pecho: quien no respeta las raíces, pierde el derecho a los frutos. Sentí que esas palabras volaban con el viento hacia el mar, como si fueran semillas sembradas en cada ola. El eco de mi frase se mezcló con las risas que aún subían desde el patio. Miré a esas mujeres y comprendí que ya no estaba sola. No había ganado una fortuna nueva, pero sí una familia distinta, tejida con respeto, alimentada con confianza y levantada con la fuerza de la dignidad. Esa era mi verdadera herencia, la que nadie podría arrebatarme. El lujo de este nuevo capítulo de mi vida era no tener que demostrar nada a nadie. Me recosté esa noche con una sonrisa tranquila. No tenía los tapices italianos, los candelabros de cristal ni las fiestas en hoteles de 5 estrellas. Pero tenía lo más valioso: la certeza de haberme reconciliado conmigo misma. Cerré los ojos y antes de dormirme, pensé que mi final ya no sería recordado como la caída de una mujer humillada, sino como el renacer de alguien que supo elegir la libertad por encima de todo. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quienes un día te humillaron, y aún así mantenerte de pie con dignidad? Porque si hoy te sientes olvidada, apartada o tratada como si ya no importaras, quiero que recuerdes algo: tu valor no depende de quienes te dieron la espalda. Tú no eres una sombra. Tú eres raíz, eres cimiento, eres la historia viva de todo lo que tu familia llegó a ser. Quizá tu hijo no lo vea, quizá tu nieta te haya hecho llorar, pero eso no borra la verdad. Tú fuiste quien sostuvo la mesa, quien encendió las luces, quien convirtió una casa en hogar. Lo que diste, tu esfuerzo, tus desvelos, tu amor incondicional, nunca fue en vano. Aunque no te lo agradezcan, aunque quieran borrarlo, la vida ya lo tiene registrado. Mírame a mí: me arrebataron mis salones de mármol, mis copas de champán, mis lujos. Intentaron desterrarme a un rincón oscuro. Pero ¿sabes qué descubrí? Que la verdadera grandeza no está en los candelabros de cristal, ni en los relojes de oro, sino en la dignidad con la que te sientas a tu propia mesa.
Por eso, si alguna vez te hicieron sentir descartable, quiero que guardes esto en tu corazón. Todavía hay belleza esperando por ti. Hay abrazos sinceros allá afuera. Hay risas nuevas por escuchar. Hay caminos donde tus pasos aún son necesarios. Y recuerda, cuando aprendes a sentarte erguida en tu propia mesa, con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron, terminarán regresando a pedir un lugar. Y ahí, querida, será tu decisión, abrir la puerta o simplemente sonreír y seguir viviendo en paz. Nunca olvides, tu dignidad es tu herencia más grande. Y nadie puede arrebatártela. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hijo se atrevió a gritarle a su propia madre: «Mi esposa es mi familia, tú no». Ella no lloró, no suplicó, pero lo que hizo después con su testamento millonario cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ya y descubre la historia completa de «Mi hijo gritó, mi esposa es mi familia, tú no», sonreí. Y lo saqué de mi testamento millonario. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.